le damos la bienvenida a esta segunda charla dentro del ciclo de conferencias que ha programado la región Perú. El ciclo de conferencias están comprendidos temas orientados a conocer mejor el movimiento, para sentir esa pertenencia que tanto hablamos, y de ser y estar en los equipos. Como región, pretendemos animarlos y animar a que los equipos y equipistas puedan despertar real y concretamente el espíritu de servicio 22, 18, y ser misioneros del sacramento del matrimonio. 65. El tema de hoy, fundamentos de los equipos de Nuestra Señora. Nos compartirán nuestros hermanos Olga Lucía Noguera y Antonio Arango, a quienes les presentamos con mucho cariño. Ellos pertenecen al equipo 26 del sector 1 de Bogotá, Colombia. Tienen 44 años en el movimiento y han desempeñado diferentes responsabilidades. Han sido hogar responsable de equipo, hogar responsable de la región Colombia, fueron coordinadores del equipo satélite de teología de la sexualidad del equipo responsable internacional. Y como producto de ello, desarrollaron las cartillas de sexualidad y espiritualidad conyugal, que muchos de nosotros los conocemos. Es en esa presentación que nosotros conocimos a ellos en Barranquilla, cuando asumimos nuestra responsabilidad, nuestro llamado. Tuvimos esa bendición de conocerlos ahí. Han sido miembros del Consejo Arquidiocesano de Laicos. Son colaboradores dictando cursos prematrimoniales aprobados por la Arquidiócesis de Bogotá hace 30 años. Actualmente son miembros del equipo coordinador del Apostolado Más Pareja. Son miembros del equipo de formadores de la región Colombia Centro. Son miembros del equipo de coordinación de un movimiento que atiende a viudas, viudos, personas mayores, solteras, atendiendo así al llamado que el Padre Cafarel ya nos encargaba hace mucho tiempo, de que nosotros como equipistas podamos atender a estas personas. Ese movimiento se llama Nuestra Señora de la Esperanza. Bienvenidos, Olga y Antonio. Adelante. Muchísimas gracias a toda la región Perú. Mil gracias a todos los que están conectados, que los vemos ahí de Paraguay, de nuestro equipo también están ahí. Muchas gracias. Estamos muy felices de verdad de poder compartir y agradecidos de esta tecnología que, como decíamos hace un ratico, acorta las distancias. Mil gracias a todos. Vamos a compartir la pantalla, entonces nos dicen si las ya están viendo. Sí, perfecto. Listo, listo. Bueno, pues como siempre, acostumbramos los equipistas iniciar todas nuestras actividades poniéndosela en las manos del Señor. Les pedimos que se unan a nosotros en esta oración tan hermosa que nos parece que nos viene muy bien en esta época de pandemia. Y dice así, es la oración de la confianza. Jesús, en ti confío. Él nos dice, ¿por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame al cuidado de todas tus cosas y en todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad, según mis designios. No te desesperes. No me dirijas una oración agitada como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos.
Cierra los ojos del alma y dime con calma, Jesús, en ti confío. Evita las preocupaciones angustiosas y los pensamientos sobre lo que puede suceder después. Abandónate confiadamente en mí. Reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente, Jesús, en ti confío. Lo que más daño te hace son los razonamientos, tus ideas y querer resolver las cosas a tu manera. Cuando me dices, Jesús, en ti confío. No seas como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos. No tengas miedo, yo te amo. Si crees que las cosas empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciendo a toda hora, Jesús, en ti confío. Necesito las manos libres para orar. No me ates a tus preocupaciones. Yo hago los milagros. Dime siempre, Jesús, en ti confío y verás grandes milagros. Amén. Bueno, queríamos presentarles a la familia. Tenemos 3 hijos. El mayor es el de la izquierda, Jorge Eduardo, el menor el de la derecha, Ricardo, y en la mitad atrás está Ana María, que es la niña. Fuera de eso tenemos 3 nietos. Hoy o ayer. Hoy está cumpliendo la mayor 21 años, hija de Jorge Eduardo, que es el de la izquierda. Él tiene otra niña, y Ricardo, el menor, tiene un hijo de 4 años, el chiquito de la familia. Cumplimos 47 años de casados hace un par de semanas y estamos muy contentos de estar aquí compartiendo con ustedes. Vamos a hablar de qué son los fundamentos de los equipos de Nuestra Señora. ¿Por qué es importante esto? Muy sencillo. Históricamente está comprobado que la mayor y mejor forma de atraer parejas al movimiento es el testimonio de nosotros, los que ya estamos en los equipos. Aquí no caben avisos de periódico ni televisión, entre otras porque es carísimo, ni charlas. Lo que realmente sirve es el testimonio de las parejas. Una pareja que se la lleva bien, que está construyendo su espiritualidad conyugal, que hace el esfuerzo de la oración, pues llama la atención. Y seguramente le van a preguntar, ¿y ustedes qué hacen? Y eso nos da la oportunidad a todos nosotros de contar que estamos en los equipos de Nuestra Señora y invitarlos a una reunión de información. Entonces, para eso tenemos que conocer muy bien el movimiento, especialmente hoy en día cuando hay todo tipo de otros movimientos y organizaciones que tienen cosas ocultas, misteriosas, y que después de un par de reuniones salen con cuentos raros. Aquí todo es completamente abierto, todo es diáfano, todo es sencillo. Y entonces, conociendo los fundamentos de los equipos de Nuestra Señora, podremos más fácilmente contarle a las otras parejas qué es esto de nuestro movimiento. Por eso vamos a ir repasando cuáles son esos fundamentos. No, bueno. Primero que todo, tenemos que ver que es un movimiento de la Iglesia Católica. Esto suena normal, lógico, pero no es tan así. Si ustedes supieran conseguir la aprobación de la Iglesia Católica, le toma a un movimiento
5 o 10 o 15 o 20 o 30 años o más. Es muy complicado. Y esto tiene una explicación muy sencilla. Cuando a la Santa Sede algún movimiento presenta un movimiento, pues ellos reciben la información y lo más fácil es esperar a ver si eso va a funcionar o no, porque hay miles de movimientos y organizaciones que piden autorización al Vaticano y muchísimas después de un tiempo desaparecen. No tienen la mística, no tienen el carisma necesario para permanecer en el tiempo. Entonces, pues, el Vaticano simplemente recibe la información y espera. En alguna oportunidad el padre Cafarel contaba que hablando con alguien le decía que al Vaticano llegan cerca de 1000 solicitudes cada año de organizaciones religiosas, de movimientos, de todo. Y obviamente muy pocas reciben la aprobación. El movimiento de los equipos de Nuestra Señora recibió oficialmente el decreto pontificio del Consejo para los Laicos en el año 1992. Si ustedes miran la guía de los equipos de Nuestra Señora, que está por aquí, es un documento que deberíamos tener todos en nuestra casa. Ahí están los documentos de aprobación y la ratificación de ese decreto pontificio. Y luego, más adelante, hace unos pocos años, la aprobación de los estatutos de los equipos de Nuestra Señora. Entonces, que sea un movimiento de la Iglesia Católica implica que es aprobado por la Iglesia Católica. En el 2015 tuvimos la fortuna de estar en Roma en una reunión de regionales y el Santo Padre pues recibió a los regionales que estaban trabajando en Roma y en esa oportunidad dirigió unas palabras al movimiento y esto no es fácil. Se necesita realmente que sea un movimiento muy importante para la Iglesia para que le den una audiencia con el Santo Padre. En esta oportunidad, el Santo Padre, dirigiéndose a al movimiento de los equipos de Nuestra Señora, dijo algunas palabras muy importantes y muy fuertes y muy dicientes, tanto que de ahí salió el movimiento Vocación y Misión, que fue presentado al movimiento después del Encuentro Internacional de Fátima en el 2018. Él básicamente, entre las cosas que dijo, si ustedes se quedan solo con la espiritualidad conyugal, están a mitad de camino. Falta la misión. No podemos quedarnos solo con la espiritualidad conyugal. Esa espiritualidad conyugal nos cuesta y tenemos que trabajar por ella y tenemos que seguir buscando conseguirla. Pero todavía nos falta la segunda mitad, que es la misión que tenemos que realizar todos. Nuestro movimiento está pensado desde siempre para parejas sacramentadas. Esto tiene una razón de ser muy importante. El fin de los equipos de Nuestra Señora es precisamente ayudarnos a nosotras parejas a descubrir las riquezas del sacramento del matrimonio y que nosotros seamos testigos de esas gracias del sacramento y así se lo demos a conocer a la Iglesia y al mundo. Al comienzo nosotros decíamos con Antonio, y seguramente les pasó a todos ustedes que están aquí al otro lado de esta pantalla, que cuando nos casamos por el sacramento del matrimonio no fuimos conscientes del compromiso y de la gracia maravillosa que estábamos recibiendo con el sacramento. Con el tiempo hemos ido, y gracias también en gran parte a los equipos de Nuestra Señora, hemos venido descubriendo
la bendición y la maravilla de esas gracias del sacramento del matrimonio. Durante muchos años fuimos bastante tímidos nosotros para comentar abiertamente sobre el deseo de la búsqueda de la santidad. Es que ni más ni menos es eso lo que nosotros buscamos a través del sacramento del matrimonio y a través de nuestra pertenencia a los equipos. Hoy en día, y ya desde hace algún tiempo, lo decimos abiertamente en los cursos prematrimoniales, en cualquier charla a donde nos inviten, hablamos de las gracias del sacramento del matrimonio y que se puede ser feliz gracias al sacramento y no a pesar de, como decían anteriormente. Durante algún tiempo, el movimiento Equipos de Nuestra Señora recibió críticas de parte de parejas porque se sentían discriminadas al no ser recibidas en el movimiento, porque no contaban con el sacramento, porque a lo mejor eran parejas divorciadas, vueltas a casar. Y siempre decíamos, no es discriminación, no nos sentimos más que nadie, ni queremos denigrar de ninguna otra pareja, sino que nuestra especificidad en los equipos de Nuestra Señora es el sacramento del matrimonio. Y Antonio, que le gusta poner ejemplos muy prácticos, decía alguna vez, es como si a un club de ingenieros no reciben a los arquitectos. Pues no los discriminan, no los ven menos que ellos, ni más faltaba. Es que ese club está diseñado para hablar de temas de ingeniería. Entonces, en ese mismo sentido, nuestro movimiento, Equipos de Nuestra Señora, es para parejas con el sacramento, parejas sacramentadas, no porque discriminemos a los demás, sino porque nuestro movimiento tiene esa especificidad, se concentra en el sacramento del matrimonio. Precisamente para darle oportunidad a otras parejas que no tienen el sacramento, se creó Más Pareja, que es ya un programa muy difundido, especialmente en todo Sudamérica. Ahí vemos contra el vidrio a Andrés Merizalde y a Silvia, su señora, quienes fueron los fundadores e iniciadores de este maravilloso programa Más Pareja, que yo siempre digo que cuando ellos lo iniciaron jamás imaginaron que esto se fuera a difundir de la manera como lo ha hecho, y le ha dado la oportunidad a parejas con el sacramento, a parejas divorciadas vueltas a casar, a parejas casadas por lo civil, incluso a novios que no lo habíamos pensado así, de que sean eso, más pareja con el signo de más. Y darle así la oportunidad a todas las parejas sin condiciones a que crezcan en su relación de pareja. Seguimos con el movimiento de laicos. Esto también es parte de nuestra base y de nuestro fundamento en los equipos de Nuestra Señora y quedó claramente establecido desde el comienzo de los inicios de equipos de Nuestra Señora. El padre Cafarel lo tenía absolutamente claro. Y pongámonos a pensar en aquella época, esto era una idea de avanzada, porque recordemos que anteriormente los movimientos eran muy clericales, es decir, eran dirigidos por los sacerdotes, y culturalmente todos sabemos que los sacerdotes estaban orientados, preparados para mandar, y los laicos para obedecer. Era así como funcionábamos. Entonces, pensar un movimiento de laicos en aquella época, cuando recién nació el movimiento, era una cosa un poco insólita, un poco rara, pero ha sido un motivo de madurez y de responsabilidad para nosotros los laicos, el asumir, el discernir temas de iglesia en conjunto, en unión con los sacerdotes.
Y también tiene un sentido práctico, y es no recargar más a los sacerdotes, que de hecho ya todos sabemos que ellos tienen multiplicidad de funciones y un exceso a veces de trabajo. Aún hoy, en el 2020, en el 2020, en este siglo, es difícil para algunos sacerdotes y para algunos laicos comprender el verdadero significado de lo que es un movimiento de laicos. Todavía encontramos, a lo mejor ustedes allá igual, sacerdotes que con la mejor buena voluntad nos recomiendan hacer reuniones más periódicas porque cada mes es muy largo, o que hagamos las reuniones en sus salones parroquiales porque son más amplios, o que invitemos o que formemos equipos de más parejas para aprovechar al sacerdote. O que ellos asumen que los equipos son un movimiento parroquial, y no somos un movimiento parroquial, ni las parejas están para ser utilizadas al servicio exclusivo de la parroquia. O sea, con qué gusto las parejas, y sabemos que es así, colaboramos con nuestros párrocos, y así debe ser, pero no porque seamos un movimiento parroquial, ni porque los párrocos nos manden, digámoslo así. Hay equipos, hemos tenido equipos que si el sacerdote no está, no puede asistir o se va más temprano, cancelan su reunión. Y todavía no hemos logrado entender lo que significa un movimiento de laicos, es decir, que nosotros somos iglesia y que nosotros tenemos la responsabilidad y la madurez que deberemos lograr de seguir construyendo la iglesia al lado de los sacerdotes. Ocurrió un suceso en Bruselas, que algunos de ustedes lo sabrán, en 1960, o sea, hace muchos años, que reafirmó lo que ocurrió en Bruselas. Lo único que hizo fue reafirmar a los equipistas que somos un movimiento de laicos. Hubo una crisis muy grande en Bélgica en 1960. En ese entonces habían 166 equipos y el episcopado belga sacó un comunicado a todos los movimientos de espiritualidad matrimonial, en donde decretaba que el episcopado debía elegir a los sacerdotes conciliarios y acompañantes espirituales. O sea, esa era una decisión, una elección del episcopado belga. Segundo, que el nombramiento de las parejas responsables debería ser aprobado por la conferencia episcopal. Y tercero, que los movimientos que no cumplieran con estos requisitos no serían aceptados en la diócesis. Entonces, esto fue lo que dijo el padre Caffarel en 1962. Dijo: estamos frente a una dolorosa alternativa, o bien modificar radicalmente la estructura de los equipos de Nuestra Señora, si queremos mantener vuestros equipos en el seno del movimiento, o bien, si no creemos necesario realizar estas transformaciones, dejar alejarse de nosotros todos los matrimonios belgas de los equipos. La fidelidad al espíritu, a los métodos, a las características que desde el comienzo constituyen la originalidad, la fuerza de expansión, el brillo de los equipos de Nuestra Señora, nos obligan a optar por la segunda posibilidad. Es decir, por dejar ir a esos 166 equipos que conformaban el movimiento belga, con mucha tristeza. 2 años después llegó una carta, pasaron 2 años, llegó una carta en donde se manifestaba el movimiento que el episcopado y los equipos habían llegado a un acuerdo. Eso fue en la fiesta de la Anunciación. Y el episcopado belga aceptaba que los equipos de Nuestra Señora fueran los organizadores del movimiento y de todas las parejas que estaban en ese entonces. Hubo un regocijo enorme
en el mundo de los equipos de Nuestra Señora, porque los diferentes miembros de los equipos a lo largo del mundo habían estado orando una hora nocturna de oración por esta intención, para que se arreglara esta dificultad con el episcopado belga. Hubo aún otro ejemplo muy fuerte que nos dejó ver que somos un movimiento de laicos. Ocurrió en 1988, en el Encuentro Mundial de Lourdes, cuando se lanzó el segundo aliento. En ese entonces todavía existía la cortina de hierro, es decir, habían países comunistas y Polonia era uno de ellos. Entonces el movimiento Equipos de Nuestra Señora no sabía a ciencia cierta cuántos equipos podrían haber en Polonia. Se sabía que una religiosa española hacía muchos años había llevado material de los equipos a Polonia. Era lo único que se sabía. En ese encuentro llegaron unas poquísimas parejas, por decir 3 o 5 máximo parejas polacas, que se distinguían porque tenían una pañoleta de color blanco. Y ahí el movimiento se enteró que en Polonia había cerca de 1000 equipos que se escondían en los bosques para hacer sus reuniones de equipo, o las hacían clandestinamente en sus casas, llegando a diferentes horas para no causar pues sorpresa o inquietudes. El movimiento, cuando cayó muy cerca de esa época, cayó el muro de Berlín y se acabó el comunismo en estos países, se dieron cuenta que estos 1000 equipos, cerca de 1000 equipos que había en Polonia, eran exactamente iguales a los demás, tenían las mismas partes de la reunión, hablaban el mismo idioma, tenían solo una diferencia, pero era una diferencia muy complicada, y era que era un movimiento clerical, es decir, estaba dirigido, orientado, pensado por los sacerdotes, y el movimiento Equipos de Nuestra Señora tuvo que hacer un enorme discernimiento para determinar si esos 1000 equipos en Polonia serían equipos de Nuestra Señora, y se llegó a la decisión de que no, porque ellos, como un movimiento clerical, se separaba mucho de los fundamentos de los equipos que dicen que somos un movimiento de laicos. Ese movimiento creo que se llama Luz y Vida, algo así, y todavía existe en Polonia. También tenemos que decir que en Polonia hoy en día hay muchísimos equipos de Nuestra Señora como un movimiento de laicos. Bueno, como movimiento de laicos que somos, vemos ahí el trabajo maravilloso de las parejas y en unión con nuestros sacerdotes. Ahí están Norma y Carlos junto a su sacerdote, y es así como trabajamos. Es una belleza cuando los sacerdotes comprenden verdaderamente cuál es la misión de ellos en los equipos. Son tan humildes, yo siento, al permitirnos a nosotros los laicos tener la organización y la animación del movimiento. Y agradecemos la unión de esos dos sacramentos, el orden y el matrimonio. Y ellos, los sacerdotes, son nuestros amigos, son un miembro muy importante de nuestro equipo. Son nuestros asesores, nuestros consejeros, son quienes han bautizado a nuestros hijos, los han casado, los que nos han acompañado a despedir a nuestros seres queridos en las exequias. Los laicos, por supuesto, los apoyamos en sus parroquias, en sus actividades. Este tiene mejor internet. Pero ¿cómo nos ha fallado? Porque ya se desconectó. Yo creo que los que están manejando el Zoom pueden silenciar al resto de las personas para que no se haya interferencia. Bueno, otro de los fundamentos es que es un movimiento de espiritualidad conyugal y ayuda mutua. Esto también lo tenemos que tener muy claro.
Nosotros en los equipos buscamos construir espiritualidad conyugal. Y desde la carta fundacional, desde el puro comienzo, está establecido y dice, y como nosotros somos débiles y nos queda difícil por toda la vida diaria que llevamos, entonces buscamos ayuda de otras parejas. Y entonces con las otras parejas nos ayudamos mutuamente a construir esa espiritualidad conyugal. Solos nos queda muy difícil. Por eso pedimos ayuda a las parejas de nuestro equipo. Entonces, ahí va tomando sentido por qué tenemos reunión de equipo y para qué tenemos reunión de equipo. Porque en la reunión de equipo, el objetivo fundamental es ayudarnos mutuamente a conseguir construir esa espiritualidad conyugal. Podríamos definir la espiritualidad conyugal de una manera sencilla, como está aquí en esta gráfica. En la medida en que nosotros nos acerquemos a Dios, nos estamos acercando como pareja. Entonces, el objetivo de los puntos concretos de esfuerzo es acercarnos a Dios. Y al acercarnos a Dios, nos estamos acercando nosotros como pareja. El matrimonio se acerca uno al otro. Y en los equipos, básicamente todo ayuda a construir espiritualidad conyugal. La reunión de equipo, las ayudas, los temas de estudio, los eventos, estas reuniones, todo está ayudando de una u otra manera a que vayamos construyendo espiritualidad conyugal. Y decimos que somos equipos de Nuestra Señora, no grupos de Nuestra Señora. Y eso tiene una razón también muy clara. Fíjense el ejemplo del partido de fútbol. Los que están en la gradería son un grupo de fanáticos. El grupo de fanáticos probablemente se visten con la misma camiseta, gritan al tiempo sus gritos por su equipo, hacen las barras, todo. Pero si a mi vecino le dio dolor de barriga y se fue, a mí no me importa, yo sigo gritando y sigo con el resto de la gente y no tengo ningún problema con que esa persona venga o vaya. En cambio, los que están en el campo de juego son un equipo. ¿Por qué es un equipo? Porque entre todos buscan un fin común. Por eso cuando se cae o se lesiona un jugador, botan la pelota. No jugamos más, paren el partido, porque nosotros necesitamos todo el equipo para poder conseguir el objetivo que estamos buscando. La palabra equipo viene del francés skiff, que es esas lanchas que vemos nosotros a veces por ahí en las películas o en fotos, donde hay 6 o 7 remeros, todos en fila india, remando al mismo tiempo para conseguir un fin común. Por eso nos llamamos equipos. Somos equipos de Nuestra Señora, no grupos de Nuestra Señora. Otro fundamento básico es que somos un movimiento de formación. Los equipos de Nuestra Señora son un camino de formación, desde que ingresamos hasta que finalizamos. No acabamos de formarnos, no acabamos de aprender. Y nos formamos no solamente como equipistas, sino también como cristianos. A través de los temas de estudio nos formamos, en las reuniones de equipo, a través de la escucha de la palabra, de la explicación que nos haga el sacerdote conciliario. En los ejercicios espirituales nos formamos, en los diferentes encuentros de equipo nos formamos. Las orientaciones de vida que el movimiento nos brindan nos van formando. O sea, existe todo un plan de formación gradual
muy bien pensado. Hay una formación inicial que todos conocemos que se lleva a cabo con el pilotaje y luego termina con el encuentro de equipos nuevos. Luego hay una formación permanente en 3 niveles. Equipos que comienzan a caminar para aquellos que llevan muy poco tiempo, equipos en el movimiento para aquellos equipos que ya llevan un recorrido y equipos de nuevo impulso para los equipos más veteranos. Luego hay una formación específica para cada cargo. Se prepara a los pilotos, a los informadores, a los difusores. Es una formación que no solamente es una formación en conocimiento de fe, sino en coherencia de vida. Esto me parece tan importante porque es que con el tiempo, sin darnos cuenta, poco a poco los equipistas vamos haciéndonos más coherentes, más creíbles, como que lo que pensamos, decimos y hacemos va en el mismo sentido. A eso es que tenemos que llegar y a eso es que nos lleva la formación. No es una formación desarraigada, es una formación que incluye la vida de todos los días. Y el movimiento nos invita a unas actitudes, que son unas actitudes de vida. Una es la búsqueda asidua de la verdad. Yo leía estas actitudes hace algunos años y las pasaba derecho porque las pasaba como recitar, ¿no? Unas frases, pero no me significaban mucho. Y con el tiempo hemos ido introduciéndolas a nuestra vida. La búsqueda asidua de la verdad. Vivimos en una sociedad de mentiras. Yo me sorprendo cada vez que en el noticiero encuentran un criminal que acaba de matar a la señora, que da un video, y le preguntan qué pasó y se declaró inocente. O sea, nadie dice la verdad. Alguna vez asistí a una fundación donde yo colaboré por varios años y entré un poco tarde. Me disgusta llegar tarde, soy bastante cumplida, y cuando entré automáticamente dije: disculpen, llego tarde porque el tráfico estaba muy pesado. Y apenas dije eso, dije: es mentira. ¿Por qué digo mentiras? Así sea una mentira chiquita, ¿qué necesidad tengo? Y desde ese momento me propuse como una regla de vida de vivir en la búsqueda asidua de la verdad. Y hoy en día creo que tengo grandes avances y con facilidad digo: llegué tarde porque salí muy tarde de mi casa, calculé mal el tiempo. Entonces, fíjense cómo la formación de los equipos se impregna en nuestra vida. Otra actitud es la aceptación de la voluntad de Dios. Qué cosa difícil. Para mí ha sido un proceso larguísimo y complicadísimo. Empecé en un estado de rebeldía, de decirle: Señor, yo no quiero aceptar tu voluntad, yo no acepto tantas cosas que suceden injustamente en la tierra. Después empecé a decir: bueno, Señor, pues sí, quiero aceptar tu voluntad, pero por favor no me mires, yo paso de escondida porque me da miedo aceptar tu voluntad. Hasta llegar, creo que a este momento de mi vida en donde yo digo: Señor, no solamente acepto tu voluntad, sino quiero, deseo hacer tu voluntad. Es muy difícil, es todo un proceso, pero yo le doy el valor inmenso a los equipos de Nuestra Señora, que a través de toda esta formación va haciéndonos impregnar estas actitudes a nuestra vida. La otra actitud de nuestra vida es el reencuentro y la comunión. Y esa es la alegría que acabamos de tener ahorita cuando nos estábamos saludando en la pantalla y cuando veíamos amigos queridos que nos hemos abrazado con ellos. Es esa alegría, es el reencuentro y la comunión. Es una alegría inmensa
que experimentamos los equipistas cuando nos volvemos a ver en algún evento, cuando volvemos a encontrar a esos anfitriones queridos y nos volvemos a dar un abrazo, cuando en algún encuentro internacional volvemos a encontrar a aquella pareja que estuvo con nosotros en una reunión interequipos. Entonces no es una formación fría, es una formación que impregna sutilmente nuestra vida, como que no nos damos cuenta, de forma personal, de forma conyugal, de forma familiar, porque todo esto se lo transmitimos a los hijos, en equipo, en movimiento, en sociedad, en la empresa, en el consultorio, donde trabajemos, ahí vamos impregnando de toda esta formación nuestra vida y la de los demás. Y el movimiento como tal avanza también con nosotros. El movimiento también ha tenido un proceso de formación. Miren, al comienzo, nosotros que llevamos tantos años en los equipos, nos hablaban del testimonio. Y nosotros decíamos, bueno, con eso basta, con que demos testimonio que somos buena gente, una pareja que nos la llevamos como bien, que no tenemos conflictos, suficiente. Pero luego el movimiento dio un paso y nos dijo, no es un movimiento de acción, pero sí es un movimiento de gente activa. Y nosotros, y creemos que muchos equipistas nos quedamos con la primera parte, no es un movimiento de acción, nos quedamos un poco cómodos. Pero luego el movimiento tuvo un acierto y dijo, es un movimiento de formación para la acción. Y ahí comprendimos un poco mejor. Y el ejemplo que nos ponían era, una persona ingresa a una universidad para formarse, pero cuando se gradúa sale a actuar. El médico no sigue formándose eternamente, tiene que salir en algún momento a operar, a la cirugía, a la consulta médica. Entonces nuestro movimiento es de formación, pero para la acción. No nos podemos quedar cómodamente sentados cuando afuera hay tantas necesidades. Y lo último que nos ha dicho el movimiento es que es un espíritu misionero, es vocación y misión, que se acaba de decir en Fátima en 2018. Y nos decía Antonio que en la guía dice, su fin no es solo la espiritualidad conyugal, sino promoción de un espíritu misionero en cada miembro y en cada equipo. Y después nos dijeron, como una orientación, no tengamos miedo, salgamos. Decimos que es un movimiento de referencia y no de pertenencia. Esto puede ser un poco enredado, pero tiene mucho de fondo. ¿Qué quiere decir esto? Un movimiento de pertenencia, o si yo pertenezco a un club o pertenezco a una asociación, pues simplemente me dan un contrato o me dan un formulario, yo lo diligencio y lo firmo y ya, pertenezco a eso y punto. En cambio, el movimiento de los equipos de Nuestra Señora es un movimiento de referencias. A nosotros nunca nos pidieron copia de la cédula, no nos pidieron ingresar ni llenar un formulario ni nada. Nos piden que estemos siempre atentos a las referencias que nos pone el movimiento. Esta charla es una referencia. La reunión de equipo es una referencia. Las parejas responsables, los regionales, los responsables de sector, son referencias que nos pone el movimiento. Los pilotos, los responsables de sector, la revista, la página web, los eventos, el encuentro de parejas responsables, las reuniones interequipos, todas esas son referencias que permanentemente nos está poniendo el movimiento para que nos sintamos miembros de ese movimiento. Si nosotros no aceptamos esas referencias, simplemente no somos de los equipos de Nuestra Señora.
porque no estamos unidos a través de esas referencias al movimiento. Si un equipo nunca va a la reunión de sector, nunca se comunica con el movimiento, ni recibe las orientaciones del movimiento, pues no es un equipo de Nuestra Señora. La forma como estamos unidos al movimiento es porque aceptamos esas referencias que nos pone el movimiento y estamos atentas a ellas, a las charlas que nos proponen, a la formación, a los documentos que nos da el movimiento. Eso es lo que es un movimiento de referencia y no simplemente de pertenencia. Otro fundamento, es un movimiento de unidad. ¿Eso qué quiere decir? Cuando el movimiento empezó a expandirse, empezó a crecer, salió de Francia y se fue para Bélgica, para Luxemburgo, para Suiza, se plantearon qué hacer con un movimiento que ya no era local, sino que estaba extendido. Entonces se plantearon dos posibilidades: que en cada país se maneje el movimiento como un movimiento local, o que le permitamos que se extienda por donde vaya y creamos un único movimiento con una unidad. Después de mucho discernimiento, de mucha oración, de debates, se llegó a la conclusión de que debía ser un único movimiento, aun cuando eso implicara mucho trabajo y sería mucho más difícil de manejar. Pero tenía un trasfondo bíblico muy importante, que ellos sean uno como nosotros somos uno, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un único movimiento. Miren este mundo tan grande, con tantas lenguas, con tantas culturas, pero todos en los equipos hablamos el mismo lenguaje. Si hablamos de puesta en común, si decimos participación, en cualquier parte del mundo nos lo entienden. Tenemos una misma reunión de equipo. En todas partes se lleva a cabo de la misma manera. Tenemos los mismos puntos concretos de esfuerzo. Tenemos los mismos encuentros internacionales. Y todo eso conlleva una enorme riqueza. Nos reconocemos y nos identificamos como un único movimiento. Les quiero poner un par de ejemplos porque es increíble cómo nos reconocemos los equipistas. Una vez estábamos en la Eucaristía, en una iglesia que no es nuestra propia parroquia, habíamos ido a otra, con muchísima gente. Y al ver la fila, bueno, no teníamos pandemia, eso fue hace tiempo, la fila de personas que pasaban a comulgar, yo vi en la fila un señor que le ponía los brazos así en el hombro de su señora. No los podía ver porque estaban de espalda. Y yo le dije a Antonio, te apuesto que son de los equipos. Y me dijo, ¿qué? Y cuando se voltearon eran Eduardo y Leda Costa. Nos reconocemos, tenemos unos gestos, una manera de ser parecido. Otro ejemplo, Elvirita de Granados, en paz descanse, una señora de los equipos que ya murió. Ella fue a Brasilia, al encuentro internacional, fue solita, ella era una señora mayor, fue solita porque su marido estaba enfermo y sus hijos le regalaron el pasaje y se fue para Brasilia un poco asustada porque viajaba sola, no logró conseguir viajar con ningún equipista. Tenía mucho miedo porque tenía que hacer un transbordo en un aeropuerto en Brasil y ella decía, yo no entiendo portugués. Bueno, ella se sentó en su avión y antes de que despegara el avión, un señor le tocó el hombro y le dijo, señora, veo que usted viaja sola. ¿Tendría algún inconveniente en cederme su puesto? Yo estoy allí atrás, es que quisiera venir sentado junto a mi señora. Y ella le dijo, no tengo inconveniente, con mucho gusto, pero déjeme preguntarle una cosa, ¿ustedes son de casualidad de los equipos de Nuestra Señora? Y el señor se quedó sorprendidísimo y le dijo, sí, pero ¿usted por qué sabe?
Le dijo, porque no me imagino un señor que quiera viajar con su señora si no es de los equipos de Nuestra Señora. Fue esa pareja unos ángeles para Elvirita de Granados que le ayudaron en los transbordos con sus maletas y con todo. Nos reconocemos, aun cuando no nos conozcamos. Eso es porque es un movimiento de unidad. El espíritu del movimiento trasciende fronteras. Es el espíritu del movimiento. Antonio siempre me dice, ¿eso dónde está escrito? El espíritu del movimiento no está escrito en ninguna parte. No sabemos cómo se transmite, pero se irradia. Es un mismo espíritu el que ha hecho que seamos un movimiento de unidad. Otro de los fundamentos es que los cargos son de servicio, verdadero servicio. Todas las parejas que aceptan un cargo de responsabilidad en el movimiento es porque quieren prestar un servicio al movimiento. Y trabajan en algo que se conoce como la colegialidad. Aquí también hay una anécdota interesante y es que ¿sabes? Cuando nosotros estuvimos en alguna de las responsabilidades, trabajamos con el padre Héctor Cubillos, que hoy en día es obispo en una de las ciudades aquí de Colombia, y con él fuimos a un encuentro internacional. Y él decía, ojalá la iglesia tuviera el mismo espíritu de servicio que tienen ustedes. Es ejemplar. Es una maravilla ver el trabajo que hacen las parejas, la dedicación que tienen, el cariño con que hacen su trabajo, es algo verdaderamente maravilloso. Y se trabaja en algo que se llama la colegialidad. La colegialidad también no es un método, ni es un espíritu. Y también se aprende trabajando en los cargos de servicio del movimiento. No es fácil, pero se aprende. Este es el colegio de la región del Perú y todas esas parejas que están prestando un servicio al movimiento y son un jurgo de parejas que están prestando servicio, pues lo hacen en colegialidad. Para entender la colegialidad hay otro ejemplo que es bien interesante, que es el ejemplo de la orquesta. En una orquesta hay diferentes instrumentos, porque hay la guitarra, el trombón, los platillos, los violines, en fin. Cada uno de ellos es responsable de lo que está haciendo. Si yo soy el violinista, yo tengo que tocar el violín lo mejor que pueda y nadie me está vigilando cómo lo estoy haciendo. Tengo que esforzarme por hacer mi trabajo bien hecho. Pero si hay varios instrumentos, se necesita un director de orquesta que ayude a que todos comiencen al tiempo, todos terminen al tiempo y suene razonablemente bien. Entonces, el director de orquesta es el que ayuda a que ese trabajo que hacen cada uno con plena responsabilidad, pues lo hagan armónicamente. Y así trabajan las parejas en los equipos de Nuestra Señora. No hay democracia, no se pelea por un puesto. Por el contrario, es un servicio que se presta al movimiento. Espiritualidad mariana, pero no un movimiento mariano. Nos podemos de pronto sorprender de esto porque equipos de Nuestra Señora, como que el nombre pudiera significar que es un movimiento mariano, no lo es. Porque si fuéramos un movimiento mariano, nuestro objetivo sería el culto de la Virgen. Seguramente tendríamos peregrinaciones, el objetivo sería el rezo del Santo Rosario, y esto se definió alguna vez en alguna reunión con el equipo del ERI y las superregiones, y se clarificó, y se le cambió el nombre anteriormente a las peregrinaciones, se llamaban peregrinaciones internacionales, y desde entonces se les puso el nombre de encuentro,
internacional, porque de hecho no eran peregrinaciones. Generalmente se va a un santuario mariano, es verdad, pero digamos las actividades que se desarrollaban eran reuniones de equipo, conferencias, diálogos conyugales, Noche de amistad. Velada de oración, interequipos. Entonces no era una peregrinación como tal y se le cambió el nombre. Entonces la idea es que entendamos que nuestro objetivo es la espiritualidad conyugal, que sí imitamos a la Virgen María. Ella es nuestra patrona, la tenemos en un lugar súper especial y imitamos a la Virgen y al hogar de Nazaret. Y María definitivamente es nuestra intercesora. Esta es una foto de el último encuentro en Fátima en el 2018 y este es el momento del diálogo conyugal, que fue para los que fueron un momento muy emocionante. Decimos que es un movimiento totalmente abierto. No simplemente abierto, sino totalmente abierto. ¿Abierto a qué? Pues a lo que estamos viviendo las parejas hoy en día. El movimiento va cambiando. Por eso se llama movimiento, porque está en movimiento. Y por eso tiene toda una organización de servicio, desde el equipo responsable internacional hasta los equipos de base, para saber qué están viviendo las parejas, cuáles son sus problemas, cuáles son sus dificultades, cómo se les puede ayudar, cómo podemos como movimiento buscar que esas parejas puedan vivir su espiritualidad conyugal. Por eso el movimiento está muy pendiente y hace unos años, entre otras cosas, hicieron los equipos satélites. Los equipos satélites son equipos conformados por el equipo responsable internacional para tratar temas de importancia que el ERI no tiene tiempo de trabajarlos. Entonces conforman un equipo con parejas de diferentes países y el equipo responsable internacional les encarga un tema para que lo desarrollen, lo trabajen y luego se presenta al movimiento. Este fue el caso de lo que estaban comentando ahora Nora y Carlos, que pertenecimos al equipo de sexualidad, teología de la sexualidad, se llamaba el equipo satélite, y con ese equipo se trabajó estos folletos porque después de hacer unas encuestas en todo el mundo, encontramos que el principal problema es que las parejas no dialogan sobre el tema de la sexualidad. Y estos folletos lo que buscan es facilitarle a las parejas el tema del diálogo sobre la sexualidad. Entonces hay diferentes temas y se propuso. Pero el movimiento está abierto a conocer qué está pasando en las parejas para prestar y presentar soluciones. Es un movimiento de hogares. De hecho, en muchos países hablamos así: el hogar piloto, el hogar responsable de equipo, el hogar responsable de la región. Y también nos han criticado al movimiento porque dicen, ¿por qué no trabajan con los hijos, con la familia en pleno? Y no nos queremos desviar del objetivo, que es la espiritualidad conyugal. Por eso nos concentramos en el trabajo por la pareja, porque sabemos que todo lo que se haga en favor de la pareja va a redundar en el bienestar de la familia. La mejor forma es trabajar por la pareja, porque eso irradiará definitivamente a los hijos. También sabemos que hay muchas parejas que se dedican a sus hijos de una forma muy, muy especial, y cuando sus hijos se van de la casa, se separan las parejas porque se descubren dos extraños, no han trabajado su relación. Por eso el movimiento es sabio en trabajar la relación de la pareja. Es un movimiento de gente alegre. Esto es muy
muy rico de decirlo. El nombre original eran grupos de Nuestra Señora de todas las alegrías. Se llamaban Equipes de Dames ¿cómo era? Equipes de Joie. Es que no sabemos hablar francés, pero de Nuestra Señora de la Alegría. Nuestros encuentros son alegres. Fíjense y verán que nos relacionamos de una forma con mucha camaradería, que siempre en un encuentro de cualquier tipo que sea, tenemos una reunión de amistad, que nuestros conciliarios son positivos. Monseñor Rojitas era un sacerdote viejito que también ya murió y era muy simpático, y él decía: yo le rezo al Padre para que haga a los malos buenos y a los católicos simpáticos, porque él decía que salíamos de las iglesias con cara de aburridos y tenemos tantos motivos para ser felices, para estar alegres, pues nada más y nada menos que tenemos a Dios con nosotros, que nos tenemos el uno al otro como pareja. Aun cuando a ratos tengamos dificultades, contamos el uno con el otro. Contamos con nuestros compañeros de equipo, que son los verdaderos amigos, sin intereses de nada. Entonces, ¿cómo no ser alegres si verdaderamente lo tenemos todo? Entonces, digamos que con esto terminamos. Esos eran y son los fundamentos en donde el movimiento Equipos de Nuestra Señora se sostiene, y que es tan importante que todos tengamos absolutamente claro. Yo iba a comentar muy brevemente la anécdota del nombre de los equipos de Nuestra Señora de la Alegría. En un momento dado, cuando estaban comenzando el movimiento, en París la arquidiócesis hizo una reunión de movimientos, y en el listado aparecía grupos del Padre Cafarel, y los invitaron a la reunión, y cuando él llegó, se acercó a la mesa donde estaban inscribiéndose, y le dijeron: usted es de los grupos del Padre Cafarel. Y él dijo: no, estos grupos no son míos, y además no somos grupos, somos equipos. Entonces reunió a las parejas que estaban con él en un salón aparte, y definieron en ese momento que se iba a llamar Equipos de Nuestra Señora de la Alegría. Y entonces hicieron cambiar el nombre de Grupos del Padre Cafarel a Equipos de Nuestra Señora de la Alegría. Bueno, eso es todo. Les agradecemos mucho. No sé si Carlos y Norma tienen algo para decir, o si alguien tiene preguntas, inquietudes, dudas, antes de rezar el Magnificat para terminar.